Hola, muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a la primera charla técnica del programa de extensión e innovación de Nogales de UC Davis Chile. En esta ocasión les quisiéramos comentar de que esta charla está siendo grabada debido a que va a quedar disponible en la plataforma donde ustedes tienen acceso para que después la puedan revisar con detenimiento o en el caso de que alguien por alguna reunión o alguna salida de terreno no haya podido estar presente. Eh, Pueden interactuar y los invitamos, de hecho, a interactuar enviando sus preguntas o comentarios en Q&A o preguntas y respuestas. Pueden ir realizando sus preguntas durante toda la presentación y estas van a ser respondidas al final de esta. Esta charla técnica está en el está en el contexto del programa de extensión e innovación de Nogales, como les comentaba. Esta es la segunda edición. El año pasado comenzamos con este programa y este es el segundo año consecutivo donde vamos a trabajar con este programa. Y en este caso, la charla técnica en la cual vamos a participar se denomina comportamiento agronómico de los diferentes portainjertos de Nogal en Chile, donde los especialistas a cargo son Gamaliel Lemos, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, magíster en ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador de línea por 43 años, editor del libro El Nogal en Chile en el año 2001 y asesor privado de manejo de huerto. Y también está con nosotros Nicolás Vargas, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor, asesor y productor de nogales y además viverista de frutales. Así que los dejo ahora con Nicolás, quien va a comenzar con la presentación, posteriormente Gamaliel, y como les comentaba, al finalizar sus presentaciones vamos a dejar tiempo para que ustedes puedan realizar consultas. Te dejo entonces ahora, Nicolás, para que puedas. Dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿se escucha bien, no es cierto? Sí, se escucha Sí, bien. ya. Hola, ¿cómo están? Agradecer a esta iniciativa de la Universidad de Davis porque nos va a ayudar a mostrar muchas cosas de los portainjertos y a mejorar manejo en la producción de nueces en Chile. Primero, contarles que a la fecha, cerca del 98% de las plantas o del el desarrollo de los portainjertos de nogales que de los huertos establecidos en Chile son sobre Jugland regia, nogal franco, ¿ya? O sea, el desarrollo de las más de 45.000 hectáreas que se han plantado en Chile, el 98% sobre patrón regia. Sin embargo, hay un cambio de realidad, avanza la tecnología, hay selección varietal, entran nuevas zonas, cambian los parámetros productivos, ya no son 3.000, 4.000, 5.000 kilos por hectárea, sino que estamos pidiéndole mucho más a los huertos, aprendemos mejor a los huertos y es fundamental adaptar nuevas tecnologías. Y un poco eso es lo que hemos buscado con los portainjertos de Nogal, es dar un salto tecnológico donde tengamos la mejor tecnología del mundo a disposición de los agricultores. Pasemos la lámina. Pasemos la lámina, Jessica, por favor. Les voy a contar un poco la historia de los portainjertos. Los Paradox es un híbrido eh, entre el nogal negro y el nogal inglés. Fue descubierto por Burbank en 1914 en California. Es un, es un híbrido y la principal característica que tiene es que es una planta con mucho vigor y es el principal portainjerto ocupado en California, pero hasta los años 80 es un portainjerto que es una mezcla entre el polen regia y la flor del 15. La próxima. La Universidad de Davis tiene un programa que partió en el año 48 con Harold Ford y James Seth, que se preocuparon de sacar las nuevas variedades de nogales, que son las que tenemos hasta la actualidad. Y del año 82 al año 2009 entra Gail McGranahan y Chuck Leslie, y una de las cosas que se les pidieron fue, aparte de trabajar las nuevas variedades, trabajar los nuevos portainjertos de una forma que podamos clonar los portainjertos. En la siguiente lámina les voy a contar un poco de qué se trata esto. El clon es un grupo de plantas reproducidas de un individuo mediante técnicas vegetativas, ya sea injertación o micropropagación.
La gracia de esto es que obtenemos individuos de idénticas características genéticas. El porte injerto clonal es un porte injerto micropropagado, seleccionado por características que sobresalen a los individuos propagados por semilla. Básicamente el trabajo que hizo Chuck Leslie y Jay McGranahan fue hacer selecciones varietales. No hay cruzamientos genéticos, hacen selecciones varietales donde a través de la selección encuentran los portinjertos que tienen las características que quieren entregarle a los cultivos. Por lo tanto, hay un salto tecnológico muy importante porque entregan características que las voy a detallar más adelante, básicamente de vigor, tolerancia a enfermedades, resistencia a nematos y otras características. La siguiente, por favor. Las ventajas del portinjerto clonal simplemente, la primera es que vamos por la homogeneidad de la plantación, la homogeneidad de la planta, son todas las plantas iguales, y generalmente cuando tenemos plantas de semilla tenemos diferencia de vigor. Plantas con portinjertos que pueden ser muy vigorosos, y ustedes lo notarán en sus huertos, hay veces que ven portinjertos que son gruesos, grandes, y que generan sobre ellos plantas robustas, y otros sectores que tienen o planta, la planta al lado, que es una planta pequeña, más chica. Esa heterogeneidad está dado por la semilla. En el caso de los portinjertos clonales, al ser seleccionados, todas estas plantas son genéticamente iguales con las mismas características deseables. La siguiente. Estas variedades de portinjertos clonales fueron producidas en California. El primero fue el Black, el segundo comercial es el RX1 y el BX211. Hay otra serie más que todavía no están liberados, están a modo de estudio. Tienen el respaldo de la Universidad de Davis. Son plantas que no tienen diferencia genética entre ellas, lo que genera mayores rendimientos, precocidad en la producción y sobre todo homogeneidad en los huertos. Los huertos generalmente un buen resultado el primer año de plantación es obtener un 90% de las plantas iguales. Con estos portinjertos tenemos un potencial aún mayor, dado que son todas las plantas iguales. Obviamente que hay que hacer todas las otras cosas bien, preparación de suelo, riego, fechas de plantación, etcétera, para que funcione. La siguiente, por favor. El sistema radicular de estos portinjertos, al ser micropropagado y producido in vitro, hace que sean multiradiculares. Ustedes ven la foto de la derecha, tenemos 6, 8, 10 raíces pivotantes, y la gracia principal es que generan muchas raíces, y eso es lo que le da la tolerancia a los problemas de enfermedades o adaptación a los distintos tipos de suelo. Al tener mayor cantidad de raíces principales, va a haber una mejor absorción de nutrientes, mejor eficiencia en la absorción de agua, etcétera. La siguiente, por favor. La micropropagación funciona, que es algo que es importante, porque muchas veces cuesta creer en estas tecnologías nuevas, pero funciona. Y les voy a explicar ahora cómo es un poco el proceso. Las propiedades específicas de los portinjertos micropropagados, principalmente hay tolerancia a estrés de trasplante y post-trasplante. Tiene una excelente adaptación a los suelos pesados, a los pobres y en algunos casos a los salinos. Tiene resistencia a enfermedades radiculares, principalmente fitóctoras. Tolerancia a lesión del nemato, mayor absorción de nutrientes, lo que genera precocidad en la entrada de producción. Básicamente porque tenemos más plantas vivas en el huerto. Los principales portinjertos, aquí está el Black, el primer portinjerto que salió al mercado. Es un híbrido entre Hinz y Regia. Tiene muy buen vigor, tiene mediana resistencia a fitóctora, alta adaptabilidad a vivero y replante, y baja y mediana tolerancia a los nematos. Esta es la descripción general. Después don Gamaliel nos va a contar un poco cuál es la realidad de los resultados que hemos tenido en Chile. Esta es la descripción de la Universidad de Davis. El RX1 es un portinjerto que tiene dentro de su híbrido microcarpa, Yugra microcarpa con regia. Tiene alta tolerancia, resistencia a fitóctora, moderada tolerancia a sequía y suelos complejos, excelente sobrevivencia para replante y huerto, y tiene menos vigor que el BX211 y el Black. Después viene el BX211. El BX211 tiene
es de los tres el más vigoroso. Alta tolerancia a nematos, que es importante. Muchas veces las plantaciones sobre viña, sobre alfalfa, suelos muy arenosos. Mediana resistencia a fitóctora, gran sobrevivencia a los replantes y gran adaptación a suelos pobres. Los tres portainjertos se comportan relativamente parecidos. Los tres tienen muy buena adaptabilidad a los distintos suelos y tolerancia a fitóctora en general. Después don Gamaliel nos va a mostrar estadísticamente, pero en general, en experiencias de huertos no se ven grandes diferencias entre uno y otro. Vamos a la siguiente. Aquí están los procesos de la micropropagación. Quiero hacer un, un hincapié en el salto tecnológico que estamos haciendo. Nosotros estamos acostumbrados a ocupar plantas de semilla. La planta de semilla es una planta que viene de una semilla que tiene una cierta heterogeneidad, se siembra y de esa brota un 60, un 50% y esas se injertan finalmente. Y ahí nosotros tenemos de todo un poco, grandes, medianas, chicas. Acá es cómo es el proceso de la micropropagación, que lo primero está la multiplicación, después hay un proceso en el laboratorio donde hay que multiplicar, ocupar luces de crecimiento, se ocupan distintos tipos de medios, medios de crecimiento y medios de inducción de raíces. Después viene la etapa más difícil, que es la etapa de la aclimatación y el enraizamiento. Después viene la engorda, y cada una de estas etapas es muy importante que las plantas estén sanas, porque lo más importante es tener plantas fuertes con abundantes raíces. Entonces, estas son básicamente las etapas de la micropropagación para después pasar al vivero y el vivero al productor final. Un tema importante bájate a la anterior, por favor. Un tema importante que creo que es importante resaltar, cuando hablamos de paradox, los paradox de semilla son portainjertos que tienen heterogeneidades al ser semilla, pero además, para poder generar un portainjerto paradox se necesitan huertos madre. Muchas veces en Chile se consiguen portainjertos paradox, pero no es lo mismo que un portainjerto clonal. El portainjerto paradox tiene la heterogeneidad de la semilla y además, cuando tú pones un portainjerto de semilla paradox, muchas veces termina siendo nogal negro, dado que solamente puedes diferenciar el nogal negro con el nogal paradox por la hoja. La hoja del nogal negro es distinto, pero como tú injertas sobre eso, no vas a ver la diferencia hasta 3, 4, 5, 6, 8 o 10 años después, cuando el nogal negro se note en el cuello. Lo otro importante, que en Chile no hay portainjertos, no hay huertos madres de nogal negro que permitan hacer un trabajo responsable de portainjertos paradox. Generalmente lo que se ha hecho en Chile es importar nueces de semilla paradox y se han sembrado y se han propagado los portainjertos con todo lo que eso conlleva mediante, no estoy del todo seguro si se habrán hecho las cuarentenas correspondientes. Para los que hayan plantado sobre paradox de semilla, yo creo que es muy importante que le pidan a su proveedor el origen de la semilla, dado que si esas semillas no cumplieron eventualmente los protocolos de internación del SAC, pueden estar cometiendo un crimen. Entonces, es súper importante tener en cuenta que los portainjertos de nogal clonales tienen todos los estándares de cumplimiento de protocolos del SAC, cuarentenas y todo lo que el SAC amerita para que esta tecnología no nos vaya a traer un problema como los problemas de la línea negra del nogal, el problemas de otras enfermedades que en Chile no tengamos. Entonces es importante que como productores siempre poder ver con tiempo los proveedores, poder encargar las plantas con tiempo para que puedan tener un buen producto. Les voy a mostrar ahora la siguiente lámina, que es un poco en qué están estos portainjertos hoy día. Este es un ejemplo de un productor que tenía una Howard de 7 años, que él no la quiso, o sea, la arrancó, la cortó en realidad, no la arrancó ni preparó el suelo, en un huerto que no le habían dado bien, y plantó con Blatch, Chandler sobre Blatch,
en un suelo franco arenoso, no arrancó las plantas y las plantó entre medio. Este fue el resultado del primer año. Así es cuando brotó. Luego, sigo las fotos, no. Luego viene la planta cuando empezó a crecer. Diciembre, una planta homogénea. 21 de diciembre, bien. 30 de diciembre ya estábamos en el palo, que es generalmente lo que esperamos. Y el 20 de marzo estábamos con todas las plantas bien homogéneas. Para conseguir esto, tenemos que hacer distintas cosas. Primero, encargar las plantas con tiempo y poder ver con los proveedores qué tipo de plantas es la que le van a entregar. Generalmente lo que ha pasado en la industria es que la demanda por planta ha sido mayor a la oferta, o más que mayor, la programación entre los productores y los viveros no ha sido del todo con tanto tiempo para que los viveros puedan tener la oferta de las plantas en las fechas que ellos quieren. Generalmente los productores llaman el día antes. En esta fecha a mí me están llamando como loco para que estén las plantas. Después tenemos otra realidad, que es, por ejemplo, la tolerancia a los replantes. Este es un huerto en Lampa, año 2004. Ustedes ven atrás la cantidad de plantas, o sea, son plantas de 8, 9, 10 metros, sectores con fitóptero, que las plantas se morían todo el año. Dale la siguiente. El 18 de noviembre ya la planta está creciendo bien. 5 de diciembre, esa era una planta grande, que era de 1,80 m, que se rebajó a los 70 centímetros, pero con buena reserva, creció súper bien. 14 de diciembre estaba ese porte. Estos son huertos que se fertilizan súper alto, porque son huertos en plena producción. 11 de enero, y miren esta foto de febrero, cómo terminó la planta. 5 de febrero, la planta prácticamente formada, con brote anticipado, súper bien. Hoy día estuve en ese huerto y fui a ver las plantas, y prácticamente las plantas no tienen diferencia con las otras plantas. Y esta foto es de 5 años atrás, es del 2017. Vamos a la siguiente. ¿Qué podemos esperar entonces? Plantas sanas con crecimiento homogéneo. Buena masa radicular, mejor estructura radicular, raíces superficiales, mayor anclaje y absorción de nutrientes. Mayor grosor del tronco en la base. Entonces, el intercambio de floema y xilema debe ser mayor. Tolerancia a enfermedades, estrés hídrico y diferencia en los tipos de suelo. Por lo tanto, mejoras productivas, beneficios para toda la industria. Bueno, yo le agradezco un poco nuevamente, después vamos a tener preguntas. Esta fue un poco la introducción a los portainjertos, y don Gamaliel Lemus, experto, nos va a mostrar cuáles han sido los resultados de los portainjertos en los experimentos que él tiene. Don Gama, lo dejo. Muchas gracias, Nicolás. Espero que se esté viendo la presentación. La voy a poner en modo presentación. Y tratar de contestar esta primera pregunta. ¿Por qué nosotros estamos preocupados del tema de los portainjertos? Pues tenemos un problema que para cualquier productor de nogales es clarísimo, y es que el principal problema es pudrición del cuello y raíces, fitóftora. Se hizo mucho esfuerzo con los agroquímicos, con las defensas tradicionales, pero el tema no ha sido el adecuado, y teníamos una pérdida de plantas en muchos huertos. Hay un trabajo muy interesante en la Universidad Católica del Paraíso, que recorriendo toda la zona nogalera encontró que sobre el 90% de los huertos tenían pérdidas de plantas, y esto es muy fácil corroborar. Lo que yo les voy a contar, básicamente, es producto de un proyecto de biofrutales apoyado por Chilenat y ejecutado por INEA, con los recursos del Estado aportados por Innovacor. También tengo que decir que es un trabajo de corto plazo. Para la vida de un nogal, 4 años de trabajo es muy poco, por lo tanto, lo que yo voy a decir son situaciones que hemos visto en este corto recorrido de la experiencia que estamos conversando. Ya Nicolás hizo una muy buena presentación, pero vale la pena recordar, por ejemplo, de que
Regia, nuestro portainjerto es más de un 98% plantado. Partió con el cultivo del nogal incluso antes de que se injertara. Paradox ya dijo el 14, el BLAG, el RX1, ahí están las fechas de aparición en el mercado. Incluso me encontré en la literatura con una nueva alternativa que no está disponible, que son más interrogaciones que ninguna cosa, pero como dijo Nicolás, hay una serie de trabajos que la Universidad de California ha continuado y es probable que tengamos que desarrollar programas de evaluación agronómica del comportamiento de los portainjertos. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros cuando tenemos una variedad de carozo, por ejemplo, y no funciona en Chile, tenemos 5 años para cambiarlo, 4 años, 5 años para cambiarlo. En el caso de portainjerto hay que acabar con el huerto, no se cambia, hay que partir con el huerto. Entonces es súper importante que se conozca el comportamiento agronómico. ¿Qué hay que destacar en este tema? Bueno, Regia, nuestro portainjerto, muy baja, anula tolerancia o resistencia a fitóftora, es un vigor estándar, es sensible a galla de cuello, a nematodos, la desuniformidad producto de que es de semilla, lo mismo que el Paradox, que también es de semilla, el resto son todos por naturaleza absolutamente uniformes, y evidentemente la propagación es muy fácil. La propagación o la obtención de plantas en los distintos portainjertos tienen algunos grados de dificultad que podemos discutir más adelante con el propio don Nicolás. Quiero destacar este otro aspecto. RX1, para los datos que nosotros recibimos desde California, presenta una alta resistencia a Phytophthora citróftora y presenta una media resistencia a Phytophthora cinnamomi en las condiciones de California, vuelvo a repetir. Aquí hay que decir que la experiencia chilena, la información que nos provee los trabajos de la Universidad Católica de Valparaíso, es que predomina Phytophthora cinnamomi y más adelante vamos a seguir discutiendo lo que estamos viendo nosotros en nuestro trabajo. Ya se dijo que el híbrido, la palabra paradox o paradoja, es que de una nuez negra sale un árbol que más se parece al nogal blanco, al Jugland regia, es un intermedio, esa es la paradoja, y es el que le da el nombre, pero se puede ver los distintos portainjertos que tienen algunos componentes fenotípicos que nos ayudan a reconocer a nivel de vivero, por cierto. Nosotros, el trabajo que estamos citando, se hizo inoculación o contaminación con Phytophthora en 2 localidades. Nosotros trabajamos en Rengo y trabajamos en Ovalle, en la localidad de Talhuel. En Rengo, un suelo franco-limo arcilloso, profundo y pedregoso, y en Ovalle un suelo arcilloso. Hicimos esta inoculación porque también quisimos tener la información de cuál era la sensibilidad, y nosotros no sabíamos a priori cuál era el grado de carga patogénica que tenía cada uno de los huertos. Miren lo que pasó al primer año de plantados en el campo los portainjertos. Ustedes pueden ver que lo que llamamos plantas inoculadas y plantas sin inocular no tienen mucha diferencia. De hecho, en el caso de Regia, hay más plantas afectadas sin inocular que inoculadas, y así sucesivamente. Y quiero llamar la atención sobre RX1, donde aparecen números que son mayores que las otras alternativas. Entonces, hay un efecto portainjerto. Regia lo dice por sí solo. La presencia de inóculo. Este dato es de Rengo. Y tenemos entonces el tipo de inóculo. Como les digo, puede que haya Phytophthora, pero puede que
cuánto hay de Cinamomi, cuánto hay de Citóftora, cuánto hay de otras fitóftoras que alguna vez fueron mencionadas, es un tema que todavía queda a los especialistas que aclarar. Nuevamente, nos vamos a la información muy fresquita de la Universidad de California. Este es un dato del 6 de abril de este año, donde se reitera que los resultados dependen de los patógenos y su población en el suelo, porque en California lo que ocurre es que RX1 está destacado como moderada a alta resistencia a fitóftora, en la columna de la más a la derecha. Y los otros portainjertos no presentan niveles tan altos como RX1 en California. ¿Qué hicimos nosotros? Evaluamos la situación. Aquí tenemos los datos de SER en azul y Chandler en color más castaño, café, no sé. Y analizamos con mucho rigor algún grado de daño, de pudrición, de presencia de raíces podridas en las plantas. Y nos encontramos con estos datos. Vemos que Paradox, que BLAG y que BX211 en esta lámina se destacan. Y si bien es cierto RX1 está más bajo que sus otros, los otros clonales y el Paradox, está todavía superior al comportamiento de Regia. Cuando analizamos las plantas que fueron inoculadas, contaminadas con fitóftora y las no contaminadas, vemos que no hay mucha diferencia, pero la tendencia de los portainjertos se mantiene. Pero quiero llamar la atención sobre este punto. ¿Por qué estamos conversando de portainjertos? Por esto. Si la línea roja indica más o menos el promedio del comportamiento de Regia con algún grado de ataque de fitóftora, el promedio de los otros portainjertos, incluyendo el propio RX1, sería la línea verde, y esta es la ganancia que tiene la industria por el uso de estos portainjertos. Hasta el momento, lo que estamos viendo muy claramente es esta posibilidad de recuperar suelo que de otra forma las reiteradas replantes con Regia siempre conducían al fracaso, y hoy día tenemos una muy buena alternativa. Y suelos altamente infestados, incluso que vengan de un cultivo de paltos, por ejemplo, tienen mucho mejor respuesta sobre estos portainjertos y sobre Regia son inviables. Entonces, esta notable mejora, yo diría, justifica largamente el esfuerzo que han hecho los viveristas por introducir este material, por desarrollarlo aquí, por proveer de este tipo de plantas, porque el tema es súper claro. A mi opinión, es tan claro que si nosotros vemos los hitos que ha tenido la industria del nogal en Chile, que es una industria seria desde no hace mucho tiempo, recién en los años fines de los 70 empezamos a trabajar con cosechas que fueran un poco más industriales, con el uso de reguladores de crecimiento, con programación de cosecha. Recién en el 84 los viveristas nos empezaron a proveer de plantas injertadas. Permítanme decir que mi ex casa de trabajo, INIA, fue quien partió con este trabajo, y el primer vivero se hizo en INIA Los Tilos del año 84. En el año 90 se incorpora conceptos de manejo agronómico y huertos de alta densidad que hoy día domina el escenario chileno del cultivo del nogal. La cosecha mecanizada, si bien había partido antes, se consolida muy fuerte ya a fines de los 90, principios de este milenio. Y creo que hay que destacar que otro hito que nos permitiría a nosotros mantener productividad, longevidad de los huertos, condiciones sanitarias adecuadas y las exigencias que le vienen a los productores, no solamente de producción, sino que de calibre, de calidad de nueces, que va a ser siempre cuesta arriba. Yo diría que los portainjertos tolerantes o resistentes a fitóftora están haciendo una entrada en escena muy promisoria.
largamente promisoria. Estas fotos son una secuencia. En la parte superior es SER, en la parte baja está Chandler, de un huerto, del huerto al que me estoy refiriendo, plantado el portainjerto en 2017, la injertación el 2018, y esta foto es de febrero de este año, para ir viendo los parámetros agronómicos que a nosotros nos interesan. El primero que vimos es, resulta que los portainjertos tienen un desarrollo un poco distinto al que tiene la variedad. Y si ven el gráfico de abajo, vemos que ni siquiera Regia tiene, el 1 sería el que el grosor del portainjerto es el mismo que el de la variedad. Ni siquiera Regia lo tiene. Pero los otros portainjertos presentan un ligero sobrecrecimiento del portainjerto mayor que la variedad. ¿Esto es motivo de preocupación? Hasta el momento, y yo creo definitivamente que no, porque existen plantas en Chile sobre portainjerto nogal negro, Jugland Hinzi, que tiene una serie de problemas que no quiero entrar en eso, pero que tienen una muy marcada incompatibilidad, un muy marcado sobredesarrollo del portainjerto respecto a la variedad, que no es eso causa de problemas. Si nosotros vemos el vigor expresado como área seccional transversal del tronco, tenemos SER por un lado, tenemos Chandler en el otro. Yo puse en la parte baja, en orden decreciente, el vigor que se consiguió, en este caso es en Rengo. Tenemos BX211 primero, ustedes ven que Regia es el menor. ¿Y qué otra cosa se ve en estos trabajos de evaluación? Por ejemplo, que, permítanme, SER evidentemente tiene un 35% más de vigor que Chandler, no obstante el portainjerto, como lo muestra el gráfico. Esto en Ovalle es similar. Ustedes dicen, oye, pero los gráficos se ven muy iguales, pero por favor, fíjense que los valores son gráficos que están, lamentablemente, no son compatibles. Pero vale lo mismo. Y cambió muy poco en Ovalle. Cambió un poquito el orden, BX211, Black Parado, respecto a Rengo, y también la diferencia de vigor similar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos claridad de cuánto vigor está otorgando el portainjerto a la variedad. Pero también es interesante conocer el desarrollo radical, el movimiento que tienen las raíces a lo largo de la temporada, y por eso que se hacen calicatas, como está en la foto de la mano izquierda, donde se hacen evaluaciones de la concentración, la distribución de raíces por portainjerto, y en la derecha se está viendo un rizotrón, un tema muy interesante que rompe algunos paradigmas, puesto que en los años que estamos trabajando con estos portainjertos, vemos crecimiento activo de raíces en los meses de invierno cuando son de temperaturas altas. Es un tema que los especialistas de riego, de nutrición, tienen que afinar en el hecho en que cuando la literatura no dice que hay crecimiento de raíces, en la práctica el árbol muestra crecimiento de raíces en los meses de junio, julio y agosto. Veamos qué se evaluó respecto a los niveles nutricionales que hemos seguido desde el inicio del trabajo. Aquí están los estándares conocidos por California, por los laboratorios chilenos, qué sé yo. Y cuando analizamos Rengo, ahí está en color rojo las alteraciones a la norma, digamos. ¿Qué podemos decir de este cúmulo de datos? Lo que tenemos que decir es que, no hay un efecto portainjerto. Hasta el momento, en 4 años de trabajo, este trabajo para tener conclusiones necesita mínimo 10 años más, pero lo que tenemos hasta ahora no podemos atribuirle a los portainjertos.
En Ovalle, la información que tenemos acá nos dice lo siguiente. Primero, que hoy día nosotros tenemos que ser todavía más finos con el manejo nutricional. Por ejemplo, ¿qué es lo que no nos debe suceder, no nos puede pasar? Es que nos salgamos de los estándares porque falta, o como se está mostrando aquí, porque hay exceso de algún nutriente, en este caso el nitrógeno. Cuando tenemos suelos en que las arcillas compiten con la planta por algunos elementos, como ocurre con el fósforo, como ocurre con el magnesio, nosotros lo que tenemos que decir es que tenemos que mantener programas de observación nutricional y de manejo nutricional, porque hoy día tenemos un tremendo potencial que tenemos que expresarlo en toda su magnitud. Pero si ustedes miran lo que está apareciendo aquí, cuesta atribuirle a un portingento en particular esta complicación. Si nosotros vemos manganeso, que es un problema que se presenta en Ovalle y no se presenta en Rengo, por cierto, sabemos que se debe a manejo de humedad en una arcilla, manejo de riego, o básicamente de anoxia. Y un problema que es muy generalizado en el país y que Ovalle lo mostró en toda su extensión, los niveles bajos de zinc, que nos obliga entonces a reflexionar sobre que hay que tener mucho cuidado porque tenemos hoy día unos portainjertos vigorosos que nos dan muchas posibilidades, pero por otra parte tenemos que sacarle provecho cuidando esto. Y lo tercero que dice, en 4 años no se le puede echar la culpa a un portainjerto que sea particularmente sensible a alguno de estos problemas. Y si hay problemas de boro, como se está mostrando en la última columna, es porque las aguas o los suelos y las aguas de la región de Coquimbo tienen niveles más altos de boro que el resto de los valles. En relación a la productividad, tenemos entonces análisis estadísticos básicamente que muestran que no hay diferencias. Tenemos el análisis en la parte A, que dice cómo se comportan los portainjertos, y en la parte B, cómo se comporta lo que fue inoculado o contaminado con fitóftora o no. Y ven que hay letras A para todo lo que es portainjerto. Y solamente aparece un AB, es decir, una diferencia estadísticamente significativa, en el caso de Chandler, con o sin inoculación por fitóftora. Cuando uno expresa la productividad, uno la puede expresar por número de frutos por planta, como se hizo medición en los años 20, 21 y 22. Aquí tenemos presentados los datos de la temporada 21 y 22. Pero la mejor forma de medirla es frutos por centímetro cuadrado de área seccional transversal de tronco. Y lo que queremos decir que hasta el momento no vemos diferencia de productividad, no obstante el vigor que están otorgando los portainjertos distintos de región. Entonces, ni el vigor del portainjerto, ni la contaminación, en este caso, atentan contra la productividad de la planta. Estamos hablando en este momento de C. Y, no obstante, el vigor, el hecho de que el portainjerto sea vigorizante, hasta el momento no ha mostrado que se afecte la precocidad o la productividad en los primeros años de desarrollo de la planta. En el caso de Chandler, tenemos diferencias significativas, pero quiero decirles que el número de frutos por planta o el número de frutos por centímetro cuadrado es más bajo que en SER. Ustedes me van a decir, oye, pero en mi Chandler producen más que en mi SER. Pero no se olviden de que cuando uno parte con la SER, puede controlar el aborto por exceso de polen,
con el aminoetoxiviniclicine, y en el caso de Chandler, si está en un ambiente donde no está rodeado de otros nogales, los polinizantes que están plantados a un 10% son un poco más lentos y hay aborto al principio. Entonces, también tenemos que decir que el vigor, porque si ven las buenas producciones, son la letra A, están en el caso del 21 en Paradox, en Black, en BX211, y en el 22 están en RX1, Black y BX211. Entonces, no obstante, hay vigor, no se atenta con la productividad. Pero se requiere tiempo para sacar conclusiones definitivas. También, en relación a la calidad de la nuez, las evaluaciones que se han hecho no muestran diferencias que puedan atribuirse a algún portainjerto en particular hasta el momento, con una cosecha y media comercial, digamos. En el tema presencia de nematodos, si miramos Rengo, vemos que tenemos niveles altos de Pratylencus asociados a regia, vemos que tenemos niveles altos de Siphinema americanum asociado a regia, vemos que tenemos Pratylencus asociados a regia a RX1, esto es en Rengo, pero nos da una voz de alerta, que hay que monitorear la presencia de estos nemátodos. Ustedes ven que en la última columna, donde dice saprófito, afortunadamente hay niveles bastante altos, pero cuando tenemos 200 o más individuos por cada 250 gramos de suelo, tenemos que preocuparnos y ver qué se puede hacer para bajar este impacto que pueden tener los nemátodos en el nogal. En el caso de Ovalle, si bien es cierto tenemos saprófitos muy buena cantidad, vemos que Pratylencus aparece alto. Este es un suelo arcilloso, pero tiene un nivel de nemátodos considerable. Pratylencus especialmente. Y solamente se escapa el BX211 de este problema, y el resto de los portainjertos están todos bastante parecidamente afectados. Entonces, todavía es prematuro asociar la sensibilidad a un portainjerto en particular, tenemos que seguir trabajando, pero hay que considerar lo que dijo don Héctor González en el libro El Nogal en Chile, el 2001, que las poblaciones de nematodos afectan el desarrollo de la planta, afectan producción, afectan calibre, afectan llenado, afectan inducción floral, y nosotros vamos a tener probablemente que dedicarle más atención a los nematodos de lo que estamos haciendo tradicionalmente como país. Precauciones que hay que tener con estos portainjertos que nos están ofreciendo alternativas tan interesantes y nos están ofreciendo una capacidad de respuesta tan interesante. Cuando nos encontramos con una planta que está emitiendo sierpes a nivel de tronco, nosotros esto no lo vemos muy raramente o no lo vemos, pero en California es una llamada de atención de un problema muy serio, que se llama el mal de la línea negra, que es producido por virus. ¿Y cuándo se produce? Cuando regia, en la variedad, es contaminada con el virus quiere llegar hasta las raíces, pero el portainjerto no lo deja pasar y se produce esta necrosis, esta muerte de células, producto de la hiperreacción del portainjerto para evitar que entre el virus, lo que hace que se decaiga notablemente el árbol, como se ve en la foto de la izquierda. Este tema, como les digo, gracias a Dios, desconocido en Chile, afecta a todos los nogales negros y a sus híbridos en California, y por supuesto que regia no es afectado. El virus entra a la planta de regia, se mueve por toda la planta sin producir problemas. Entonces, como país, debemos mantener una preocupación, porque este virus, ya lo dije, ataca a esta combinación regia sobre cualquier portainjerto negro o sus híbridos,
Guido Herrera también publicó en el Nogal en Chile que el virus está en el país, los vectores están en el país, dentro de los vectores se menciona el nematodo Cifinema, y si se acuerdan ustedes lo que mostramos, Cifinema había aparecido en algunas muestras con niveles muy altos. Entonces, debe tenerse esa preocupación, yo diría que de vigilancia, para evitar problemas mayores. Finalmente, en esta evaluación que está en curso, que está en desarrollo, sí podemos decir que claramente los portainjertos que están evaluándose tienen una mejor tolerancia o resistencia a fitóftora que el tradicional regia. Que el crecimiento es muy adecuado, el desarrollo de la planta, la productividad y la calidad son muy adecuados comparados con Julians regia. No tenemos una preocupación en el corto plazo que lleva este trabajo. Sin embargo, se deben continuar con estas observaciones y evaluaciones para que estas ideas que estamos viendo, que se están percibiendo en este trabajo de 4 años, puedan ser más conclusivas en orden a tener más elementos de juicio temporada tras temporada. Entonces, invitándolo finalmente, me permito una libertad que no sé, que no le he pedido. El 30 de este mes, Inia Rayentue va a mostrar en el campo este desarrollo de trabajo, y probablemente alguno de ustedes ya esté inscrito en la página de Inia. Me permito esta propaganda gratuita y les agradezco la amabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gamaliel, y muchas gracias, Nicolás. No te preocupes por la, como dice, la propaganda gratuita, porque realmente va a ser un complemento a lo que estamos haciendo. Así que nosotros lo que más tratamos de decir es que trabajamos en red colaborativa, así que no es, no es problema. Así que muchas gracias por la invitación. Los dejo porque tenían, no sé si iban a compartir un par de experiencias antes de ir directamente a las preguntas con los productores, y también aprovechamos de dar espacio y recordarles que pueden hacer las preguntas por preguntas y respuestas o por el Q&A, y hay algunas, y si quieren seguir haciendo las preguntas las pueden ir haciendo. Ok, oye, para empezar a conversar, total, la noche joven, Nicolás, la empresa bioerística chilena tiene un gran desafío, y es lo que tú dijiste. A mí me llaman ayer y quieren las plantas mañana. ¿Qué hay que resolver para tener una mayor disponibilidad de portainjertos que hoy día a todo el mundo le parece imprescindible, a lo menos para comenzar a replantar los huecos que hay en todos los huertos de Chile? Bueno, lo que pasa es que la tecnología es bien compleja. El nogal en sus primeros estados no genera carbohidratos en gama. No regula bien la abertura y cierre de estoma, por lo tanto, la parte del laboratorio es relativamente simple, porque uno va con los medios, las plantas las multiplica, las corta, las multiplica y genera escala. Y luego la etapa de aclimatación es muy compleja porque la planta no sabe hacer ese primer trabajo. Y eso requiere tecnología de punta, consistencia y infraestructura para mantener la humedad relativa alta, temperatura adecuada, la luz. Entonces, son seres vivos que uno trata de dar esa condición todo el año, pero requiere muchos recursos para lograrse. Necesita ser muy mateo y necesita muchos recursos para lograrlo. Entonces, eh, si bien los viveros, hoy día hay 2, 3 viveros en Chile que tienen las plantas, uno que lo importa directamente desde California, una muy buena planta, y otros 2 o 3 que tienen los laboratorios acá para multiplicar y clonar. Yo le diría que lo principal es poder ver los temas de plantación y replante con tiempo. Yo trabajo con algunos clientes que me hacen programas de plantación por 3, 4, 5, 6 años. Nosotros sabemos que un nogal regia más o menos hay que reponer en una buena plantación el 0,5% anual, es un desde. Entonces, si ustedes se planifican con tiempo y no me están llamando en julio para decirme, oye, te quedan plantas, olvídense,
no para sonar el teléfono en esta época, y yo siempre digo lo mismo a los productores, oiga, encargue las plantas para el próximo año, para el año siguiente, porque este es un problema que efectivamente no es solamente suyo, es un problema de todas las plantaciones de nogal, porque efectivamente, como usted mostró, el portainjerto Jugland regia es un buen portainjerto, pero es el menos tolerante a cualquier problema. Entonces, ante cualquier problema de manejo, cualquier problema de anegamiento, de asfixia, hay problemas de fitóptera, y replantar sobre nogal, nogal regia sobre regia es inviable, no funciona. Entonces, si ustedes arman programas con tiempo y se planifican con tiempo, ¿y eso qué quiere decir? Comprometer las partes, porque el vivero, en un caso, tiene que incurrir en infraestructura, en recursos para lograr las plantas, o en otro caso tiene que importar las plantas, y eso no es de un día para otro, eso se hace con un tiempo mínimo de 1 año o 2 años. Entonces, lo primero que hay que hacer es poder conversar las partes para planificar con tiempo qué es lo que quieren. Y por otro lado, los viveros también tenemos que mejorar nuestros estándares, nuestro manejo y la consistencia sobre todo, porque es bien difícil, la verdad, hacer estos portainjertos. Yo le quería preguntar, don Gama, a usted si es Gracias. que había visto diferencias. Yo le quería preguntar si es que usted notó todo el rato la diferencia entre el nogal regia con cualquiera de los otros híbridos. Y a mí me interesaría mucho saber el comportamiento con las sales, que algo dijo con los temas de boro, lamentablemente está en zonas que no tiene tanto, pero no sé si tendrá alguna experiencia de algún productor suyo que haya replantado, por ejemplo, en el Maipo, o en alguna zona donde los niveles de cloro generan la debilidad que hemos visto en nuestros huertos últimamente. Ok, mira, efectivamente nosotros no tenemos una parcela de evaluación en una zona que hoy día se transformó en crítica, que está la región metropolitana, el Valle del Maipo, donde tenemos los niveles de sodio y de cloro altísimos que nos complican incluso hasta para regar. Sin embargo, yo coincido contigo en la experiencia de que un portainjerto de replante en huertos que tienen 10 años, que tienen una tremenda follaje que rodea al replante, este tiene un muy buen comportamiento en su crecimiento y en su desarrollo si es que se toman medidas de cuidado de ese replante, en tanto el riego, en tanto el controlarle la maleza, porque ahí hay una entrada de luz extra, en fin, sí hay que cuidar un poquito, pero el resultado que tú mostraste yo ¿cómo se llama? Lo he visto también con mi experiencia. Y la quemadura por sales evidentemente ocurre cuando la planta está muy estresada, y una planta de replante está todavía bastante joven y feliz, no se hace cargo de los problemas de los adultos, por lo tanto tiene un aspecto, una situación mucho mejor, y ese también es una promesa de mucho mejor comportamiento. Yo, como te digo, en los años que llevo con el nogal, veo que este hito de introducir portainjertos ha sido un acierto para el país, y lo que falta ahora es la sintonía fina, y sobre eso habrá que seguir conversando, pero en líneas gruesas tenemos un tremendo respiro. Con eso termino. Cuando yo replantaba con regia las plantas perdidas, ponía 100 plantas y se me morían 95. Ahora, si yo replanto con Black, me ha tocado replantar con parados de semilla también, y básicamente con Black y con parados de semilla, probablemente, si no lo manejo bien, de 100 plantas que pongo, se me mueren 4 o 5. Y no las 90 que se me morían cuando ponía regia sobre regia reiteradamente y haciéndole todos los cuidados que uno se puede imaginar. Ese es el gran salto cualitativo de los portainjertos, en mi opinión. Muchas gracias a ambos por esta conversación que se dio al final de la presentación. Y bueno, ahora vamos directamente a responder las preguntas. Tenemos varias preguntas de los participantes y los invitamos también a seguir haciendo más consultas. La primera pregunta es de Claudio Carvajal, que dice: buenas tardes, consulta que para la primera parte de la propagación, dice multiplicación, ¿qué tipo de plantas eligen y dónde las seleccionan para poder multiplicar? Ya. Estas plantas
es un desarrollo que viene de la Universidad de Davis. Yo mostré ahí la señora Jade McGranahan y Chuck Leslie. Ellos hicieron en los campos experimentales de la universidad, sembraron una serie de portainjertos donde los fueron evaluando por años, hasta que de algunos obtuvieron las cosas deseadas, principalmente vigor, tolerancia a nematos, tolerancia a fitóptora. Entonces, es una selección natural que se hizo y eso lo clonaron, ¿ya? Ahora, ¿cómo introducimos las plantas a Chile? Nosotros el año 2012 fuimos a la universidad, el 2011 fuimos a la Universidad de Davis y el 2012 trajimos las plantas en pote con su medio y las empezamos a multiplicar acá y tenemos nuestro banco de plantas madres de cada uno de los clones donde hacemos introducciones de ser necesario todos los años. Pero tienes un banco de estas plantas genéticas con su genética y todo. No sé si habré respondido la pregunta. No sé si No es Gamaliel que, no es quisiera que sea una complementar planta que uno la va, no es que sea una planta que uno va a buscar un campo, sino que aquí hay una labor de académicos, investigadores, como el caso de lo que ha hecho Línea con las variedades de carozo que han traído, las variedades de uva que han creado ellos. Son investigadores que llevan mucho tiempo midiendo, seleccionando, y una vez que todas sus pruebas están aprobadas por ellos, prosiguen a clonar estas variedades. A lo mejor don Gamaliel puede, que está muy dedicado en eso, puede complementar la respuesta. Mira, básicamente decir que nosotros, cuando digo nosotros, el país, ha tratado de obtener paradox de las pocas plantas de nogal negro que hay en algunos sectores, qué sé yo, y el éxito ha sido bastante mezquino. Y una de las cosas que hizo la Universidad de California fue seleccionar buenas madres para tener un alto porcentaje de hibridación o hibridismo, no sé la palabra adecuada. Y esto es una cosa que si alguien quisiese establecer desde el inicio el tema, tiene que partir con un plantel de Hoogland, Hinze, pero selecciones que tengan una muy buena capacidad de reaccionar a la hibridación con el polen de regia. Y ese trabajo a los californianos les costó muchos años. Así es que y lo que se está haciendo hoy día es una cosa más express. Dependemos de una industria extranjera, pero tenemos tanto que plantar y replantar que no veo en el mediano o en el corto plazo una posibilidad de que cambie el esquema que se está aplicando hoy día. Muchas gracias a los dos. Mira, hay otra pregunta de Osvaldo Elizondo. Bueno, son dos preguntas, pero las voy a tratar de contar en una. Nicolás algo le había respondido por escrito, pero vamos a hacerla de esta forma para que los demás puedan escucharla también si es que no la alcanzaron a leer. Osvaldo pregunta o dice, a la llegada de las plantas clonales para la plantación, ¿despuntas algo o dejas todo el largo? Y también pregunta si de yemas, cuando las yemas están blandas o si dejas todas las yemas. Bueno, es una buena pregunta porque va de la mano con lo que hablábamos antes de la coordinación con los viveros. Generalmente lo que la industria tiene para ofrecer son plantas de un año, plantas injertadas en enero, que brotan en febrero y crecen 20, 30, 40 centímetros y se arrancan en julio. Por lo tanto, es una planta con un brote de un par de meses y un portainjerto de un año. El portainjerto generalmente se planta en abril, marzo, abril o octubre. Por lo tanto, marzo, abril la planta se va a dormir, brota en septiembre, se injerta a fines de diciembre o enero, brota el injerto en febrero y crece 30, 40 centímetros, una planta de 40, 50 centímetros, cuando es una planta que está contentísima. Esa planta se entrega al productor y esa es una planta que tiene muy buenas raíces, pero es una planta que no está del todo bien lignificada, por lo tanto es una planta que la tenemos que saber rebajar a 3, 4 yemas, más o menos a los 30 centímetros desde el cuello.
Eh, Sin embargo, si Osvaldo tú encargas con tiempo la planta y tú pides expresamente una planta de 2 años, lo que quiere decir que esa planta no la arrancarían de un año, sino que la tendrían que dejar un año más, si es que se hace con tiempo y tú la pides con tiempo, es una planta que va a tener fácilmente 2 metros de altura, un muy buen grosor en el cuello, una planta muy bien dignificada. Generalmente los viveros, en el caso nuestro, estamos rebajando las plantas en marzo para que lignifiquen mejor y se iluminen mejor las yemas. Y esa planta perfectamente la podrías rebajar a 1,40 m, 1,50 m y formar inmediatamente un eje más 4, 5, 6 ramas. Por lo tanto, eventualmente, si haces eso, ganarías un año, porque tendrías crecimientos del año anticipados. Pero eso nuevamente va de la mano de la planificación y la programación con los productores y con los viveros. Si ustedes piden las plantas de un año para otro, lo más probable es que lo único que van a tener posibilidades es la planta pequeña. Si ustedes tienen paciencia y lo encargan, planifican su crecimiento con más de un año, probablemente van a poder optar a esta planta que finalmente va a ser una planta que va a ser una plantación mucho más homogénea y van a tener posibilidades de generar estos cargadores con anticipación. Muchas gracias, Nicolás. Juan Andrés Horn pregunta cómo se comportan los portainjertos clonales con aguas ricas en cloruro, por ejemplo en el Valle del Maipo. Algo habían comentado recién, pero no sé si quisieran profundizar un poquito. Bueno, la experiencia que tenemos hay que entender que son plantas jóvenes. Una planta cuando expresa el daño de sales está complicada por otras cosas. Por lo pronto, por la carga frutal. Cuando tenemos un portainjerto o una planta recién injertada que tiene 2 años, 3 años, 4 años de injertada, todavía no presenta las otras complicaciones que hace que los huertos antiguos tengan esta quemadura de hojas tan profunda por el producto de las sales. Por lo tanto, la respuesta es intuitiva más que medida. El vigor ayuda a una defensa. ¿Cuánto? No me atrevo a ponderarla, pero yo diría que lo que vemos es que una planta vigorosa se maneja mucho mejor en un ambiente saturado de sales. Nosotros tenemos en el Valle del Maipo, en San Bernardo, en Talagante, niveles que cualquier literatura dice que no se puede cultivar nogales. Así estamos viviendo hoy día el tema de las sales. En consecuencia, lo que vemos, lo que percibimos de los portainjertos y de las plantas sobre los portainjertos clonales es que tienen un mejor comportamiento, pero son jóvenes. Todavía están en la adolescencia, no tienen los problemas del dueño de casa. Muy clara la respuesta. Yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con la respuesta de don Gamaliel y para complementarlo un poco, la literatura de la Universidad de California habla de que no tienen tolerancia, o sea, que no se comportan tan bien, por ejemplo, como un nogal negro. El nogal negro tiene mayor tolerancia a sales, pero yo tiendo a pensar que Regia es el que tiene menos tolerancia a sales. Si estos portainjertos clonales son un híbrido entre nogal negro y nogal inglés, debiesen tener más tolerancia que un 100% nogal inglés, porque esto a lo menos tienen un 50% de nogal negro. Entonces, como yo estoy de acuerdo con don Gamaliel, cuando nosotros vemos los replantes y todo funciona súper bien, pero son árboles demasiado jóvenes, probablemente no, según la Universidad de California, no tiene más un paradox, no tiene más tolerancia a sales que un nogal Juglans Hinzi, pero sí tiene más tolerancia que un nogal regia, al tener la mitad de Hinzi en su genética. Muchas gracias a ambos por su respuesta, que ahí se pudieron complementar y quedó más claro. Ingrid Lamas pregunta cómo se puede controlar nemátodos en regia de una forma sustentable. Yo espero que la Universidad de California de pronto una charla en nemátodos para poder tener una mejor respuesta. Pero, proverbialmente, los nemátodos se pueden combatir sustentablemente acomplejando la carga microbiana del suelo. Esto quiere decir incorporación de materia orgánica.
Eso complica el desarrollo de los fitoparásitos y mantiene una carga de los nemátodos, entre comillas, buenos, enemigos naturales. Decirlo con la boca es fácil. Subir de 1,5 a 2% de materia orgánica que hay, por lo pronto, en el Valle Central, especialmente en la región metropolitana, subir un 0,5% es un trabajo titánico. No es fácil. No es fácil. Entonces, por lo pronto, asegurarse de que sus plantas de vivero vengan ya libres del problema. En la medida en que la propagación esté controlada, va a ser mucho más fácil partir con una planta sana, que eventualmente se puede contaminar, pero va a tener mucha más capacidad de defenderse. Y para contestar derechamente a la respuesta, solamente materia orgánica para no incurrir en agroquímicos que son muy atentatorios contra el medio ambiente, lamentablemente. Es verdad. Y además hoy día, si se va con esas fuentes orgánicas, aplicando, por ejemplo, un estabilizado, un guano, va a estar ahorrando mucho fertilizante, así que puede ser bueno. Estaba revisando acá que Juan Ignacio Sánchez le contestaba a Ingrid también que hay algunos productores que han probado con siembras de alguna semilla en trailera. Ahí le dice que se pongan en contacto en trailera, sí, perdón, en contacto por interno para que conversen, que esa también es una opción. Y es una opción muy válida, en tanto hay algunos cereales que cortan los ciclos de los nematodos. El centeno, por ejemplo, es un desinfectante en el suelo. Es una muy buena opción la que señala Juan Ignacio. la persona, Juan Ignacio. Sí, sí, de hecho justo la pregunta que continúa es de Juan Ignacio Sánchez. Pregunta, ¿por qué no han traído Paradox los viveros? ¿Respondo yo, don Gama? Por favor. Bueno, es que Juan Ignacio, los portainjertos clonales son Paradox seleccionados que tienen características. Si bien hay viveros que han sembrado Paradox de semilla, pero cuando tú tienes un Paradox de semilla hay un nivel de heterogeneidad muy importante, tanto si es que es Paradox como en el resultado del hibridaje entre el nogal 15 y el nogal regia para que sea un Paradox. Generalmente un 15, un 20, un 30%, por lo tanto lo hace muy caro. Y por otra parte, también hay un tema quizás no resuelto del todo con el SAC, porque cuando tú traes una semilla, tiene que tener una AFI, tiene que tener un protocolo de importación, tiene que ser de un lugar certificado, tiene que ser de un lugar que tenga todas las características para que tú no traigas un problema a Chile. Por lo tanto, para poder traer portainjertos de semilla, la primera barrera es cumplir todo lo legal con el SAC. La segunda barrera es que lo más probable es que lo que traigas vas a tener un 30 o un 40% del híbrido Paradox y el resto va a ser nogal negro que no va a cumplir lo que tú esperas de vigor o características de homogeneidad. Y por otro lado, la alternativa del nogal de semilla genera una heterogeneidad porque no necesariamente va a ser una planta que va a tener características de algún nivel de tolerancia fitóptora o algún nivel de vigor, sino que puede ser también un híbrido, pero un híbrido de menor vigor, un híbrido que puede tener más tolerancia o menos tolerancia a enfermedades. Por lo tanto, hay un tema legal de cumplir los protocolos para poder internar la semilla, hay un problema de costo, porque muchas de las plantas que van a llegar no van a terminar siendo el Paradox, y por otro lado también mantiene la heterogeneidad al ser de semilla y no ser un clon. Muchas gracias. No sé si Gamaliel iba a complementar algo. No tengo nada que aportar, ¿cierto? Miren, vamos por las últimas 3 preguntas. Y justo las 3 son tipo recomendaciones. La primera es de Javier Coyobati. Dice, para un suelo arenoso y con presencia de nemátodos, ¿por cuál portainjerto optarían? Como Suelo dije, arenoso con nemátodos. Como dije yo en mi presentación, es prematuro poder hoy día, las condiciones de suelo que estamos nosotros trabajando, el ejemplo de Rengo y Ovalle, y distinguir algún portainjerto.
hay una leve tendencia a que el más vigoroso tenga una mejor performance, pero esto es solamente más intuitivo que definitivo en Claro. términos de números, ¿no? Por lo pronto, nosotros con Regia, en Chile, nos hemos preocupado muy poco los nematodos, pero yo creo que hay un punto de inflexión, porque cada reunión que uno va a escuchar a los nogaleros, le están pidiendo no solamente producción, sino que porcentaje llenado, calibre, cáscaras más gruesas. Y estos puntos, de una u otra manera, están siendo frenados. Todavía no sabemos en qué grado, pero sí sabemos que sí, que existe el problema por la presencia de cargas de nematodos que a veces son insospechadamente altas. Mm. Así que es un punto. Sí. No, y es toda la razón de que, claro, si no hay un estudio, una validación prolongada, también es difícil poder decir o recomendar algún portainjerto si no están los datos que lo validen. No sé, Pero me si parece. tenemos una charla en 10 años más, Jessica, vamos a poder tener mejor información. Acá, acá hay otra pregunta también como tipo recomendación de Claudio Carvajal. Dice, ¿qué portainjerto recomiendan según su experiencia para la zona de San José de Longaví? Hay plantaciones en esa zona con portainjertos, o alrededor de esa zona, con portainjertos clonales. Yo he visto huertos muy interesantes en Blag, en el vecindario, digamos, ¿no? Yo creo que los portainjertos clonales que tienen vigor, que toleran la carga de hongos del suelo como Phytophthora, van a ser, hoy día yo los recomendaría y pondría los clonales antes que Regia. Y la última recomendación que pide aquí Eric Sea, dice, en cuanto a requerimiento hídrico, ¿hay antecedentes de la eficiencia respecto a Juglan Regia? Está como preguntando, y además que qué portainjerto recomendarían para zonas con limitantes de riego. Muy buenas las dos preguntas, y yo no puse el tema porque no es mi especialidad, pero nosotros trabajamos con dos cargas de agua, una excesiva en Rengo, por eso tenemos niveles tan altos de daño por Phytophthora, y otra mucho más controlada en Ovalle, no porque no queríamos tener riesgo excesivo, sino porque en Ovalle no había agua para regar más. Y lo que yo puedo contestar es lo siguiente. Hay dos cosas. La información que tenemos de Ovalle es que la tolerancia a la falta de agua es manifiesta en los portainjertos clonales respecto a Regia. Y en la zona donde hay disponibilidad de agua, el exceso de agua afecta mucho menos a los clonales que Regia. Entonces, Regia tiene un estrecho campo de lo óptimo, de lo mínimo a lo óptimo, y los clonales, lo que yo he visto en estos 4 años, es que tienen un rango mucho más alto, y esto es súper interesante porque muchos productores que han sufrido Phytophthora y que restringen el agua, cuando tienen los clonales, le pueden poner, dejar a capacidad de campo, regar bien, darle los tiempos de riego que corresponden, y la respuesta del árbol es impresionante. Nicolás, no sé si querías complementar con algo. Sí, yo creo que está todo muy bien. Solamente volviendo un poco para complementar ambas preguntas, eh, no hay que olvidarse de todo el proceso, porque generalmente, y eso es muy bueno lo que estábamos haciendo acá con esta colaboración entre todos, de que las plantas es una parte del proyecto, la preparación de suelo, el diseño del riego, la implementación del riego después de una forma correcta, va a llevar a que la planta se desempeñe súper bien. Generalmente los problemas que a mí me toca ver, más que de planta o más que va relacionado a los manejos. Entonces, claro,
si es que hay un suelo que tiene nematos, que viene de una viña, es muy importante preparar bien el suelo, moverlo bien, hacer enmiendas para agregar materia orgánica, como decía un Gamaliel, meter una planta que en la primera etapa, que son los primeros 2, 3 años, logremos una homogeneidad en el huerto, de forma que podamos meterle kilos. Al final, los problemas de producción están en esos huertos que son tipo montaña rusa, que hay de todo tipo de plantas y de todo tipo de edades. Entonces, en la medida que nos preocupemos de tocar los temas de preparación de suelo bien, de enmiendas de ser necesarias, de hacer diseños correctos, con los tipos de riego correctos, con las plantas correctas, encargadas con tiempo, eh, todo va a funcionar mucho mejor. Entonces, yo creo que eso es un poquito el llamado a poder ver todos los temas que se van a hablar del programa, porque todo eso va a complementar que sean y puedan parir buenos huertos para estar en los récords de producción, que es lo que exige hoy día esta industria. Muchas gracias a ambos. La última, pero más que comentario, o sea, como, más que pregunta, es como en respecto al tema en específico, es con respecto al día de campo de línea, que pregunta Andrés Echeverría, ¿cómo se pueden inscribir? No sé si podrá Gamaliel mandar el aviso por el grupo del chat de WhatsApp ahí, o alguna otra forma para que sea más fácil también para que se puedan inscribir. Ya, voy a intentarlo, te lo voy a mandar en el curso de las próximas horas. Pero en todo caso, si ustedes entran a INEA y ponen, ¿cómo se llama? Seminario, charla de portinjerto de nogal, va a aparecer el link para que se haga la inscripción. Ah, ya. Ya, ahí por último la voy a buscar y a ver si que lo encontramos, lo dejamos en el WhatsApp. Yo te voy a en el grupo mandar, WhatsApp. yo te voy a mandar porque me parece que lo tengo en el WhatsApp, así que te lo voy a reenviar. Ah, ya, ya, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a ambos y, espérenme, que me pareció, muchas gracias, pensé que era otra pregunta. Andrés decía que muchas gracias. Muchas gracias a ambos por su tiempo, por sus presentaciones que estuvieron muy buenas, se pudieron complementar muy bien y le dimos respuesta a todos los participantes, todas las dudas que ellos tenían. Nos alargamos un poquito, pero de repente es preferible alargarse y contestar todas las consultas que tienen para que se queden tranquilos. Así que muchas gracias a los dos y lo que sí falta, o más que falta, agregar de que nosotros, además de esta charla técnica, Gamaliel y Nicolás van a desarrollar una ficha técnica también relacionada con los portainjertos clonales. Entonces va a ser un complemento a esta misma charla. Así que ahí dentro del transcurso, cuando esté ok, obviamente la vamos a subir, la vamos a dejar disponible en la plataforma. Así que muchas gracias nuevamente a ambos y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Chao.